noches, buenas noches, buenas noches. Acá estamos arrancando Intratables como todos los días en vivo. 9 de la noche, 27 minutos en la República Argentina y comenzamos el programa como todos los días. Hola Débora, hola, ¿cómo estamos chicos? ¿Todo bien? Hola Pablito. Bueno, tenemos una noche cargadísima porque están pasando cosas importantísimas a esta hora. Atención, porque hay noticias de último momento sobre el caso Maldonado y aquí en Intratables las vamos a tener. Y una invitada muy importante para el comienzo de nuestro programa, ya está llegando Margarita Stolbizer. Y vamos a hablar con Margarita de toda la actualidad y, por supuesto, lo que ha pasado en las elecciones y su reformulación, porque el 10 de diciembre también está dejando su banca de diputada. El escándalo que baja de los Estados Unidos, sigue hablando Alejandro Bursaco, sumó nuevos personajes y en el día de hoy se metió en una trama muy compleja. El día que muere Julio Grondona se pacta en la casilla ardiente cómo iba a ser la distribución de las coimas a partir de la muerte de Grondona, quiénes eran sus sucesores. Vas a tener detalles exclusivos aquí en Intratables. Escándalo en los Estados Unidos. Jonathan, ¿podemos dar algún anticipo de lo que fue una nueva jornada del señor Alejandro Bursaco que tiene réplica directa en la Argentina? Sí, cómo no. A ver, primero sobre Messi, llama la atención, pero es lo último que se ha filtrado. Bursaco declaró por tercer día consecutivo y dijo que Torneos y Competencias, la empresa de la cual él era CEO, pagó $200.000 a Messi y demás jugadores, no aclara cuáles, por cada amistoso que jugaba la selección argentina y que ese monto fue aparte del dinero que recibieron los jugadores y el seleccionado para cada uno de los partidos amistosos. No aclaró si ese dinero era lícito o legal. Después vamos a dar un pantallazo de por qué dijo esto Bursaco, pero lo más importante me parece, Paulo, es que nombró por primera vez, viste que Cristina estaba enojada con el diario La Nación. Sí. Esta vez sí, nombró a Cristina Kirchner y a Carlos Zanini. Algunos anticipos de lo que vamos a tratar en el día de hoy porque no todo pasa. Y Julio Grondona y su dinastía realmente comprometidos. Ya empezamos con Margarita Stolbizer, y atención, noticias de último minuto que giran alrededor del caso Maldonado. Ya te lo contamos, Otro anticipo con Débora Plager. Débora, querida. Bueno, Paulo, para algunos representantes del gobierno hoy y para algunos gobernadores también se produjo un hecho histórico que fue la firma de este pacto fiscal. Muchas de estas cuestiones serán refrendadas luego a través de leyes del Congreso. ¿Por qué? Porque por primera vez se rompe el excesivo centralismo con el que se repartió históricamente los fondos desde la nación a las provincias. Vamos a dar algunos detalles, sobre todo los de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque lo que se ha puesto fin es a la litigiosidad. Los juicios afuera y a partir de ahora el reparto será diferente. Otro de los temas importantes de esta noche. Garita, un gusto, bienvenida. ¿Cómo estás? La única política que me dijo, me gusta la campaña, me gusta no parar y que dure la campaña. 1, 2, 3. Sí, vos no tenías problema, ¿no? Te energiza. Viene bien porque es el momento en el que tenemos un contacto directo con las personas, escuchamos, recibimos los reclamos. Pide Entonces, la gente. A mí me parece que ese contacto siempre nos hace bien. Uno termina siempre aprendiendo cosas, recibiendo, así que... y además hay un poco de adrenalina en la campaña también y a todos nos gusta, así que sí. Quiero hablar un poquito del pasado y ya meternos en el hoy, en lo que va a ser tu futuro. ¿Te arrepentís de la decisión de haber formado el frente con Sergio Massa? No, de ninguna manera. Yo sé que a muchos no les gusta que yo diga estas cosas y que muchos no recibieron bien ese acuerdo, pero primero que nada yo creo en Massa, sinceramente. Creo sobre todo en sus capacidades, en sus cualidades, en su juventud, lo que implica un liderazgo con perspectiva de futuro. Y yo sentí también que lo que nosotros habíamos conformado tenía una gran fortaleza, que era juntar una agenda muy social como la de Massa y una agenda más institucional, de la transparencia, de los derechos humanos como la mía. Y yo creo en un país que se sostiene en esas dos cosas, que darle prioridad a los laburantes, a los que menos tienen, pero tener instituciones fuertes y sólidas. Claro. Creo que ese es el proyecto de país y es lo que nosotros reflejamos. Está al margen del resultado. No estaría bien de mi parte que renegara de algo que hice muy convencida, porque la gente no lo receptó de esa manera y yo incluso hasta comprendo las motivaciones que muchos argentinos tuvieron y que yo creo que nos querían y les hubiera gustado apoyarnos, pero
pusieron en sus motivaciones no correr el riesgo de que la señora de Kirchner pudiera ganar la elección. Reaparezca con, Claro. con fuerza. O sea, no arrepentida del Frente, no arrepentida de Sergio Massa, arrepentida de haber ido en la fórmula como segunda senadora, porque como diputada entrabas de cajón, si encabezabas y estabas renovando la banca ahora inmediatamente, ¿o no? No, para nada, Tampoco. porque uno tiene que dar mensajes. Yo llevo 16 años como diputada, 4 mandatos completos tengo. Y me parece que uno tiene que realmente, si yo lo digo en el discurso, lo tengo que llevar a la práctica. Que yo me hubiera acomodado para tener un lugar seguro no era un buen mensaje para el resto. Y lo hice en ese lugar porque además los dos, esta idea de conformar un acuerdo que se explicitaba en nuestras agendas, era estando juntos también. Y los dos actuamos sin ninguna mezquindad. Desde el comienzo sabíamos que nuestros lugares eran difíciles y sin embargo lo hicimos muy convencidos. Y a partir de La diciembre... política no es solamente No. la política del Sí, cargo del cargo, público, de la función de pública. la banca, pero bueno, también sos una persona pública que trabajás mucho. Espero que me sigan invitando. Nosotros, por supuesto. ¿eh? Que mi cargo de diputada no será la única condición por la que me invitan. Nosotros, por supuesto, pero vos tenés mucha visibilidad, has hecho muchas denuncias. Creo que sos una de las responsables de llevar a parte del kirchnerismo de Cristina Fernández a Comodoro Pi. Es Tal vez una afuera pelea de la banca que no me distinto. voy a bajar, ¿eh? ¿Vas a seguir? Por supuesto, es una pelea de la que no me voy a bajar. Si en un tema voy a seguir trabajando justamente, es en la lucha contra la corrupción y para tener un sistema judicial, sobre todo, más transparente, más eficiente. En el tema en el que voy a seguir trabajando, por supuesto, es justicia y transparencia. ¿Y desde qué espacio? ¿Desde un país? Algunos hablaron de Cambiemos, habló muy bien María Eugenia, vos dijiste, yo ando buscando un trabajo, sé que se llevan bien, que tal vez la campaña, María Eugenia Vidal, ¿no? Sí, pero las distanció, yo te- está Carrió ahí en el medio que no te aprecia mucho. Te agradezco la pregunta, porque yo sé que se habló acá también. Yo no solamente no estoy ni buscando trabajo ni atrás de un cargo, sino que no podría nunca cometer una contradicción tan grande con mis propias convicciones, que así como te dije recién, yo entendí que para mí era un gesto y una señal no colgarme de un cargo seguro, y no podría de ninguna manera ahora irme a ocupar un cargo en este gobierno, un gobierno con el que yo tengo diferencias. Pero además hay que entender que la democracia se sostiene en la medida en que haya alternancias. Este gobierno necesita un equilibrio y una fuerza política progresista enfrente, porque así funciona la democracia. Lo que yo no puedo permitir es que la alternativa enfrente sea la señora de Kirchner. El gobierno está comodísimo mientras que ella casi esté como enfrente. que no hay una oposición hoy para pelearle, Es ¿no? que ella termina ocupando ese espacio, Claro. por eso a nosotros se nos hizo muy difícil la elección y se nos hace difícil ahora, por supuesto. Y el gobierno está cómodo, porque claro, ella grita, critica al gobierno y al gobierno le resbalan las críticas de ella porque no tiene autoridad para hacerlas. Y nosotros tenemos que trabajar justamente para ocupar ese lugar, porque así es como funciona. Mira, yo lo veo a veces en términos futboleros, Sí. ¿no? Es como que Boca, y yo soy de Boca, ojo, empieza a ver los jugadores que le gustan en otros equipos, se los trae todo para Claro. el suyos y entonces anula la competencia Exacto. porque fortalece su propio equipo. Sí. Si nosotros no fuéramos al equipo de Cambiemos, pierde esencia el sentido de la democracia, que es la competencia electoral. Y como en el fútbol la competencia es lo más lindo. Si vos tenés un equipo que gana todos los torneos, ¿cuál es la gracia que tiene? Sí, perdés la Y en competitividad. esto, salvo las distancias, es así. Entonces no es razonable pensar, ni es bueno para Cambiemos, decir, a ver, los traigo todos para acá, porque más allá de las conveniencias de ellos, creo que necesitamos, es una gran oportunidad para fortalecer las instituciones en la Argentina. Es una gran oportunidad para demostrar que las cosas se pueden hacer diferentes a cómo se hicieron durante todo este tiempo, cuando las grandes mayorías que el kirchnerismo tenía servían para llevarse todo por delante. ¿Qué fue lo último que hablaste con Massa? La noche que salieron terceros, seguiste hablando, van a reunirse, es un impasse. Hablé Se te puede ir anoche por última ¿Anoche? vez, sí, claro. Y- No, tengo contacto ¿Y de qué habla? Más allá del permanente. Congreso, porque muchos creen que también Massa puede formar parte de un peronismo donde no esté Cristina Fernández y donde haya otros, lo ven como potables y tratar de rescatar ese espacio. A mí me da la impresión que todo esto que apareció como versiones o como especulaciones postelectorales que apuntaban a meterme a mí con Cambiemos y a Massa con el peronismo,
tuvieron una intencionalidad, por supuesto, que es como erosionarnos a nosotros. Que es decir, estos compitieron, ahora están dispuestos a ser libres. Claro, y me parece que no, tanto Massa como yo tenemos otra idea de la política y por supuesto que no estamos en eso. Sí quiero de todos modos contarte algo que yo he conversado con él, que es que nosotros vamos a trabajar para fortalecer nuestros respectivos espacios. Él lo va a hacer con el Frente Renovador, yo lo voy a hacer con mi partido, que es el GEN. De hecho, tengo un debate, un encuentro nacional grande de mi partido el 2 de diciembre y nosotros ahí vamos a discutir mucho también nuestro futuro porque hay que reconstruir desde los escombros. Sí. Pero nosotros creemos que tenemos una identidad política que necesita representación, necesita expresión. No hay otros partidos que expresen exactamente lo mismo que nosotros. Entonces vamos a rearmar eso y seguiremos en contacto con Massa, pero cada uno desde su espacio, articulando en conjunto, porque lo bueno es que hay una agenda parlamentaria y aunque yo no esté en el Congreso, ni Sergio tampoco, estamos involucrados con todos los legisladores de un país y vamos a trabajar con ellos. Nuestras conversaciones los últimos días fueron los debates del Congreso. Nos quedan todavía unos días, así que hay mucho debate en el medio. Señor Jonathan Viale, por favor. ¿Cómo estás, Margarita? Buenas noches. Jonathan. ¿Cómo estás? ¿Vas a pedir el desafuero de Cristina Kirchner? Te soy sincera, estoy en el estudio sobre qué tipo de presentación tengo que hacer, porque como que se me chocan en el mismo momento lo que fue, digamos, mi primera motivación. Hicimos con Silvina Martínez el escrito y está, que es el pedido de desafuero a los jueces para que los jueces hagan el pedido de desafuero en la Cámara. Pero se me cruza en el medio también la discusión sobre que tiene que tomar una decisión el Senado. Y entonces me parece que tal vez lo conveniente es poner una presentación en el Senado para que el Senado sea el que se expida, aún con las pocas posibilidades de que realmente lo hagan. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Miguel Pichetto ya dijo, Miguel Pichetto es el jefe de la bancada peronista, que si no hay condena firme, de ninguna manera van a desaforar a Cristina. Vos recordarás cuando fue el debate sobre el desafuero de Debido, yo sostuve en el debate del recinto de la Cámara que lo cierto es que Debido no debió haber ingresado y que se debieron haber analizado la situación de él antes del ingreso. Con el mismo argumento, yo leí ese día en el debate la carta que firma Cristina Fernández cuando ella, como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, impide el ingreso de Romero Félix. Con un argumento muy bueno, distinto al que se viene utilizando en los debates sobre el desafuero, sobre el tema debido, que no es el tema de la moral, de la idoneidad, sino que es realmente una posición político-institucional en resguardo del Senado, del Congreso de la Nación, frente a una persona como Romero Félix y como ella hoy, que son investigados, imputados, sin condena. Romero Félix tampoco tenía ninguna condena firme, pero por delitos en contra de la administración pública. Porque esto es un dato no menor. No son personas investigadas porque atropellaron a alguien en la esquina o se agarraron a piñas. No, son personas investigadas por delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Y ese fue un argumento muy sólido de ella en el 2002. Y a mí me parece que nosotros debemos discutir sobre sus mismas palabras. Débora, por favor. Margarita, buenas noches. Hola. ¿Qué posición tenés respecto de los temas que se comenzarán a debatir en breve, aunque ya no estés en el Congreso, pero tienen representantes allí en el Parlamento, respecto de la reforma tributaria, la reforma laboral o jubilatoria? Hoy el gobierno parece haber dado un pasito al costado, no digo atrás, respecto del recálculo jubilatorio, que era un tema que preocupaba mucho en el acuerdo con los gobernadores. A ver, primero es muy difícil poder dar una opinión general. Sí. Ni Lógico. todo está bueno, ni todo está mal. A mí me pareció que el gesto hoy de la firma del acuerdo fiscal con los gobernadores es un muy buen gesto, entre otras cosas porque es la primera vez en muchísimos años que están sentados todos juntos. Y eso lo que nos está hablando es que hay por lo menos una demostración de que se quiere salir de la discrecionalidad y el trato del intercambio por abajo de la mesa hacia una cuestión por lo menos más visible, que apunta a ser más transparente, ¿no? Y me parece que eso es positivo. Respecto de las reformas tengo diferencias. La primera respecto de la impositiva, que creo que es la más importante, y aún con una aclaración. Poca información tenemos, porque no nos olvidemos que la redacción final va a ser el resultado de los acuerdos que se van haciendo. Claro. Entonces, a partir del acuerdo hoy con los gobernadores, ahí se va saldando una discusión.
con las centrales sindicales era otra. Entonces no tenemos una letra fina. Mi idea sobre la impositiva, que creo que es la más urgente, la más necesaria, la más importante, es que es absolutamente insuficiente, porque no hay una reforma impositiva como nosotros planteábamos y como se comprometieron en la ley del año pasado. Vuelve a haber parches. Y no es bueno pensar en un sistema de parches donde los impuestos se utilizan para resolver problemas de caja o para quedar bien con alguien. Yo creo que hay que tomar el sistema impositivo con mucha seriedad, así lo hemos planteado, trabajar 1 año, 2, pero dejar un sistema impositivo para los próximos 30 años que salga de la complejidad que tiene hoy con dobles o triples imposiciones, un sistema que es regresivo, es injusto porque no pagan más los que más tienen. Entonces, que la renta financiera empiece a pagar impuestos es una buena novedad. De hecho, era un bueno, proyecto ¿no? de Claro, ustedes, de hecho, eso era está una bueno. propuesta de es ustedes. una medida progresista que nunca hizo Cristina Fernández ni el matrimonio Kirchner en los 12 años de gobierno y lo está haciendo este gobierno. Es toda una novedad. Ahora, que nos quedan muchísimas actividades altamente rentables que no van a pagar impuestos, por supuesto. A nosotros nos gustaba que se tocara el IVA, que es el impuesto que pagan igual los pobres y los ricos con un Bajarlo, impacto. decían ustedes, Claro. bajarlo. Esta es una deuda que tenemos la democracia desde hace muchísimos años, porque lo cierto es que tenemos un IVA terriblemente alto y tiene un impacto muy distinto cuando ese IVA que pagan igual Claro. pobres y ricos en el bolsillo de cada uno. Eso era necesario tocarlo. Yo creo que la reforma impositiva se queda muy a mitad de camino. Tiene algunos gestos positivos, otros que no lo son, pero me da la impresión hoy más que es una decisión de parches que otra. La de la reforma jubilatoria, por supuesto que no estoy de acuerdo en el cambio, digamos, de la actualización, por una cuestión muy sencilla. Este gobierno nos está diciendo que la economía va a crecer y por lo tanto los salarios van a subir. Entonces, ¿cómo se explica que lo que hacen es salir de esa fórmula de actualización para decir actualicemos por inflación, que ellos mismos nos dicen que va a bajar? Perdón que te Hicieron un interrumpa, cambio, ¿no? Hoy anunciaron Sí, el sí. cambio de eso después de la reunión Sí, de los no gobernadores. no es un Dijeron cambio... que le van a agregar un plus por inflación. Por eso, Sería ahí está. bueno, Claro. para mí, yo coincido con vos, que mantengan la fórmula de la recaudación, Claro. porque te aseguraba ¿Cuál que es suba la más. razón por la que en una economía que ellos dicen que crece y los salarios crecen, dicen no, los jubilados tienen otra fórmula de actualización? No hay ninguna razón. Lo que hoy dijeron, intentaron explicar en medio del acuerdo, porque los gobernadores se habían plantado, es que bueno, le van a agregar algo, pero cambian la fórmula por la de la inflación. Y en esto van a perder los jubilados. Señor Gustavo Gravia. Margarita, ¿cómo te va? Hola, Buenas Gustavo. noches. Sabés lo que te aprecio, nos conocemos hace tiempo, que te aprecio y te estimo personalmente y además intelectualmente. Pero. Pero, sonaste. cuando viene el pero. Hubo dos cuestiones, dos expresiones tuyas. Una en la última reunión de la Cámara de Diputados, en tu pelea con la diputada Elisa Carrió, y otra que en una respuesta que le acabas de dar a Paulo que me gustaría puntualizar. La primera, hiciste una metáfora futbolera diciendo, bueno, no nos vamos a incorporar probablemente a Cambiemos porque esto es como si Boca comprara a los mejores jugadores de River y entonces no hubiese competencia. Me parece, a mi juicio, desafortunado, teniendo en cuenta que la Argentina debería ser la selección argentina en donde estén todos los mejores. Y me parece que la visión de Boca River es la que tenemos que empezar a dejar de lado en la política argentina. Y la segunda, cuando Bueno, vos hablaste no en puedo aquella hacerte- sesión, bueno. te hago las dos juntas. Cuando vos hablaste en aquella sesión, dijiste que es cierto que con la donación de alimentos probablemente no se termine el hambre, pero estamos hablando de un país que tiene el 30% de la gente en la pobreza, donde hay mucho hambre, y a menos que esas empresas vayan a descontar impuestos por donar alimentos, no se entiende la oposición a que esos alimentos puedan llegar a la gente más necesitada. Bueno, A vamos ver, por partes. Sí, no, sencillo. Respecto de la metáfora futbolera, yo comparto totalmente con vos y lo que a mí me encantaría es que todos los cuadros realmente vayan en la selección. ¿Eso cómo se hace? Se hace con una convocatoria al diálogo de los distintos, porque la selección se arma con los que vienen de los distintos cuadros. Y me parece que el presidente tiene la gran oportunidad de decir, bueno, este acuerdo, están haciendo algunos gestos, por eso dije, me parece bueno el de los gobernadores, y hay otros que han anunciado, el presidente lo hizo ni bien había asumido. A la selección se va por esa vía, sin perder la camiseta y el cuadro al que cada uno pertenece, pero trabajamos todos en el proyecto de la selección argentina. Y creo que eso es muy válido, pero lo tiene que convocar el gobierno.
Respecto a la donación de alimentos, quiero hacer esta aclaración. Hoy cualquier persona que quiere donar alimentos puede hacerlo, no hay ningún impedimento. Segunda cuestión, la ley de donación de alimentos que crea el banco es una ley del año 2004. Antes de esa ley incluso ya existía un decreto que había dictado Duhalde en ese momento, un decreto que era perfecto, creaba el banco de alimentos, el sistema de donación de alimentos, era perfecto el decreto. Se lo quiso llevar a una ley, cuando se presenta el proyecto tenía este famoso artículo 9, que además de crear el sistema de donación de alimentos decía, el que dona no es responsable por el daño que produce ese alimento. Yo me opuse en aquel momento, 2004, yo era diputada, quedé en soledad votando en contra, el acuerdo de peronistas y radicales votó la ley con el artículo 9. Néstor Kirchner veta el artículo 9 con un argumento puntualmente jurídico, que es el que yo sostengo, un argumento muy sencillo. Todas las personas tenemos un primer derecho, que es el derecho a no ser dañados por nada ni por nadie. Y tenemos un segundo derecho a ser indemnizados si algo nos daña, por la persona o la cosa que nos daña. Por lo tanto, es imposible eximir de responsabilidad si el alimento que se dona produce una intoxicación en un chiquito y se muere. Siempre hay que tener en cuenta que los que consumen esos alimentos donados son los pobres. Ese chiquito se muere, ¿quién lo protege? ¿Quién es responsable frente a la familia por la muerte de un chiquito que toma un alimento intoxicado? Yo creo que hay atrás de esto un argumento fuerte que es jurídico y otro que es ético en realidad. Es imposible, no hay forma de desresponsabilizarse frente a un daño, insisto, cuando lo que se sabe es que el que consume es el pobre. Claro, más necesitado. No me opongo al banco de alimentos, insisto, ya existe, no era eso lo que se discutía. Todos los discursos de ese día eran, en realidad, en la Argentina hay tantos millones de personas con hambre y se desperdician tantos miles de toneladas de alimentos. Bueno, señores, den los alimentos. Pero con controles, es lo que planteamos. Yo he conversado con muchas, con supermercados, con cooperativas, la cooperativa de Bahía Blanca, por ejemplo, y tienen un sistema tanto de donación de alimentos, que el tema siempre es el problema del alimento vencido, porque claro, estamos hablando de eso. Y los controles. Tiramos, realidad, Margarita, ¿no? 38 kilos de alimentos que no consumimos y despreciamos por año. Claro, pero es hoy no hay altísimo. ningún impedimento para eso. Ahora, claro, que me digan que van a aumentar la donación de alimentos y el que dona no es responsable. Bueno, digo, alguien que se haga responsable. Ahí está el lío. Digan que es el Estado entonces el que se va a responsabilizar, porque el Estado tendrá que controlar el estado de los alimentos. Hay un problema siempre que existe, que es en el tiempo en que el alimento se dona y le llega a la persona. Entonces, el que dona dice, yo no sé si se lo dan enseguida. Claro, yo lo entregué bien y por ahí lo recibió mal. Pero lo que no puede ser, sí, es que esa persona no tenga una protección, claro, por el daño que le puede ocasionar el alimento. Control del Estado. Señor Diego Brancatelli, por favor. Margarita, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? No sé si yo entendí mal, que es probable porque lo suelo hacer, pero acaba de tirar una bomba. Que un país dejó de ser un país y que son dos países ahora. ¿Cómo? Porque dijeron que cada uno iban a trabajar desde su espacio, usted trata de resucitar gen, cada uno trabajar desde su espacio, articulando, bueno, medio que es una separación, ¿no? Que ya no es estar juntos en el mismo camino, seguramente coincidiendo en algunos puntos, pero no como venían hasta el momento. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué sigue esta obsesión con Cristina Fernández de Kirchner, siendo ustedes oposición, y no meterse en la cantidad de problemas que estamos atravesando los argentinos hoy y pedir que se investigue, que no avancen ciertas cuestiones? Le puedo mencionar que aumente el 50% el gas, la reforma laboral salvaje que se viene, el endeudamiento, las jubilaciones que cambiaron la fórmula y los jubilados van a ganar menos. ¿Por qué no se abocan directamente a beneficiar al pueblo y no seguir con esta locura, Cristina, y pedir el desafuero? ¿Por qué no realmente nos ocupan de la gente que para eso los votaron? Pregunta. Primero sí. Bueno, son dos partes. La primera sí. es... No, primera cuestión, no es incompatible una cosa con la otra. La verdad es que nosotros pertenecemos a partidos políticos. Yo tengo la responsabilidad de recomponer la situación de mi partido, el partido GEN, más a lo mismo, lo que no implica de ninguna manera que no vayamos a transitar un camino distinto. Pero los partidos van a funcionar de manera independiente porque así es como debe ser en realidad. Un país es una alianza de tipo electoral, así es como uno le inscribe, así es como uno lo presenta. Nosotros tenemos muchas coincidencias
coincidencias, pero siempre dijimos también, no disimulamos diferencias que tenemos. Era un acuerdo de tipo electoral. Nuestra aspiración es trabajar juntos y de hecho no damos ninguno de los dos un paso en nada que no sea consultado con otro, ¿eh? Cada uno, y esas eran las conversaciones que yo decía recién que tenemos que ayer casi hablaron diariamente. Se está votando esto, ¿cómo vamos? Hacemos esto, lo otro. Te diría que hasta le consulto muchas cosas a Massa y que si alguien llama y esto, la verdad es que tenemos voluntad de trabajar juntos en este sentido. Bueno, tu obsesión por Cristina. Primera cuestión, yo no tengo una obsesión y siempre he dicho, no tengo ni siquiera un problema personal con la señora de Kirchner. Tengo un problema grave contra la corrupción, porque además la corrupción en la Argentina en estos años ha tenido costos sociales y humanos que han sido brutales, vidas humanas. Entonces, sinceramente, tengo puesta en mi cabeza... Corrupción kirchnerista. O ha hecho denuncias contra Macri, Calcaterra, He hecho denuncias Caputo. contra este gobierno también, por eso iba a ir a la segunda parte. Y algunos me dicen, ¿y por qué decís estas cosas de este gobierno? Porque no tengo un doble estándar, no tengo un doble estándar. Y de la misma manera que he luchado contra la corrupción de los otros, tengo la mirada puesta en estos. Y me han preguntado mucho, ¿hice alguna denuncia de corrupción? No, no he encontrado, hoy yo lo digo con toda sinceridad, pero sí he encontrado muchas irregularidades. Tengo una denuncia penal presentada contra el Ministerio de Energía, ha sido conocida, creo que acá en algún momento la hablamos. Sí. Bueno, la podemos ayudar entonces. He planteado... Para cositas están... No, pero he planteado muchas otras cuestiones críticas sobre el manejo de los conflictos de intereses. He criticado fuertemente lo que ha sido el conocimiento en los últimos días de que tenemos un ministro de Hacienda cuya expertise es asesorar para que la gente fugue la plata de la Argentina y la lleve a los paraísos fiscales, ¿no? La verdad que yo estoy escandalizada con estas cosas. Ahora, ¿eso es corrupción? No. Pero que están en el límite y en la banquina de la ética, no les quepa ninguna duda. ¿Vos crees que Cristina Kirchner termina presa o querés eso? ¿Cómo quererlo? No. Yo, Pablo, muchas veces he hecho la aclaración que me hubiera encantado no tener que hacer la denuncia. La verdad es que a mí me encantaría vivir en un país normal donde los funcionarios públicos no se enriquecen en la gestión, sinceramente. Pero a mí me parece que lo que ha ocurrido en estos años ha sido tan grosero, tan brutal, en términos de la transferencia de dineros que debió haber ido a los pobres y terminó yendo a parar a los funcionarios, que me parece que es intolerable y por eso lo he denunciado. La prisión o no es una cuestión que tendrán que decidir los jueces en el momento. A mí siempre me pareció que había que bajar esa ansiedad de la calle, que vaya presa, presa. La verdad es que yo no creo... No pasa por ahí, sino que haya justicia y se resuelva. Porque además lo que necesitamos los argentinos, y lo dije hace unos días a raíz de las detenciones de Vido, Vudú y demás, es menos show y más resultados de la justicia. Necesitamos más condenas y que devuelvan lo que se robaron y no tanto show, ¿no? Señor Levinas, por favor. En el siglo pasado fueron las mujeres las que llevaron adelante la lucha por los derechos humanos, las madres de Plaza Mayo, las abuelas. Y en este siglo fueron también las mujeres como vos, Lilita Carrió, Oliveto, Zubik, las que llevaron adelante la lucha por la corrupción, en contra de la corrupción. Y ver de repente a Lilita y a vos enfrentadas, a mí que la quiero tanto a Lilita y que a vos que te respeto tanto, no me gustó nada. Me pareció una cosa fea, una cosa que no aportó nada. ¿Qué pensás de esa lucha y cómo sigue esa situación ahora? A ver, a mí me gusta menos que vos verme enredada en este tipo de cosas, sinceramente. Y yo expliqué recién acá cuál es mi posición respecto del Banco de Alimentos, aun cuando respeto a los que piensan distinto. No, pero la lucha de es antes de eso. A ninguno de ustedes se le ocurrió gritarme estúpida por lo que yo pienso. A mí me parece que no es posible ese tipo de comportamientos adentro del recinto cuando estás en discrepancia con otros, sinceramente. Y bueno, la verdad es que hoy el punto de conflicto es ese. Yo no tengo con ella diferencias en cuestiones de fondo, pero la verdad es que no me gusta a esos que se creen que todo lo saben y entonces desprecian a todo el resto. Y es el lugar que Lilita eligió para ella misma, hoy repotenciada con un resultado electoral que la favorece, ¿no? Pero yo no me quiero pelear, ¿No la tendrá verdad. temor que María Eugenia Vidal quiera llevarte a Cambiemos y tal vez no le guste tu presencia en el espacio? ¿A Carrió? No, nunca me pareció eso. Si fuera por ahí, que empiece por no tener miedo, porque eso no va a ocurrir, pero no creo. No lo ves por ahí. No. Rubén, por favor. Sí, Margarita, hoy fue un día
creo que es muy especial para el poder en Argentina, porque la verdad que la firma del pacto con los gobernadores, sumado al acuerdo con la CGT y la foto, un proyecto, un texto que hace un rato ya tuvimos el definitivo de una reforma laboral que está yendo al Congreso. Una reforma previsional que es bastante más central en el medio de todos estos cambios, creo que lo que se dice, porque va a tener mucho que ver con el resultado del Tesoro y con las obligaciones que tenga el Estado. Digo, esto va perfilando un super Macri. Un presidente no peronista nunca había hecho esto. Era la primera vez que un tipo que no es del PJ había, digamos, incluso conseguido que gobernadores peronistas alabaran un pacto fiscal, que ni Menem lo logró, porque le firmaban los pactos fiscales y salían protestando siempre. ¿Cuál es el lugar que le ves al PJ en medio de todo esto? Porque la verdad que Macri en los últimos 30 días, tras las elecciones, sumó mucho poder. Yo vengo planteando desde hace tiempo, en realidad, que yo creo que el PJ como tal, de la misma manera que el radicalismo como tal, ya no existen ni van a volver a existir. Yo siento que los que hablan de la reunificación del PJ, a veces me hace gracia cuando hablan de que Massa vuelve al PJ. Yo digo, ¿a qué PJ va a volver? El PJ no existe como tal. Macri tiene como valor y como mérito haber conformado una fuerza política democrática y moderna, de centro-derecha, pero democrática y moderna, con peronistas y radicales. Y yo creo que en la Argentina hay que conformar una fuerza política popular, progresista, de centro-izquierda, en la que naturalmente debe haber peronistas o radicales, de quienes lo fuimos en algún momento. Pretender un PJ unificado es como pretender que quienes alguna vez formamos parte de esa columna radical podemos volver a estar juntos. Yo creo que hay que mirar el sistema político hacia el futuro. Y no veo, sumado a esto, que el peronismo tiene un problema importante, que es una búsqueda de liderazgos que no logran encontrar. Hoy no hay un liderazgo aglutinador y todos sabemos que en la Argentina, en un sistema político como el nuestro, si algo hacen falta justamente son liderazgos motivadores. Y creo que el peronismo no lo tiene, por eso está en una crisis. Pero es una crisis como tuvo el radicalismo también. El peronismo tiene más fuerte vocación de poder siempre, huele en el poder y eso lo junta también, pero me parece que están en un conflicto. Ahora hay que tratar de mirar estas cosas con menos traumatismo. Ningún peronista que esté con Macri se va a ir de Macri para acompañar a Massa, a Cristina, a Urtubey o a cualquiera. Menos ahora, claro. Planteaba Gabriel que sin duda el enfrentamiento de estas horas pasa por Elisa Carrió. Y mucha gente dice, ¿por qué hay que poner O, Stolbizer o Carrió, y no poner una I, tratando de verlas unidas o en proyectos parecidos? Carrió habló de este enfrentamiento que tuvo con Margarita en el Congreso. A ver. Daniel Sam logró triunfar en el cuadrilátero porque tuvo un maestro como el señor Miyagi. Encerar, mano derecha. Pulir, mano izquierda. Y Lilita, ¿de dónde habrá sacado sus cualidades? Conmigo no pueden. No puede el chisme, no puede el periodismo. Sí saben que no pueden. No me pueden domesticar. Ya soy. Te advierto que conmigo no te metas o vas a conocer esta lengua karateca. Conmigo no pueden. La lengua karateca de la política. Mi lucha del otro día en el Parlamento, un Parlamento que sesiona 8 horas y no puede tratar la ley del Banco de Alimentos. Me excedí, pero no me arrepiento. Sé que me dio pena una sola cosa, Lila, a mí, que te hayas tiroteado con Margarita. Somos profundamente diferentes como personas. Pero yo no le hablé a ella. Cuando salí dije, estúpida. Estúpida posición. No me refería solo a Margarita, no fue contra Margarita. Estúpida posición. No me jodan, no se metan conmigo. La izquierda es bella. Ahora, muchas veces inoperante. ¿Por qué no hace una denuncia a la izquierda? Porque recibe planes sociales. Se te planta desde un discurso de izquierda muchas veces, incluso hasta el propio Moyano. Cuando vos lo escuchás, Pablo, ya sé que te va a hacer... A mí no me corren por izquierda los ladrones. No nos subestimes, amor de mi vida, respeto. Aníbal, ¿viste la carta que le metió Cristina? Que deje de transferir los bienes, Aníbal, ¿eh? Están sacando todo. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? ¿Sentiste en algún momento que de verdad te podían matar? Un accidente sí, de hecho... Hubo episodios míos de baja de potasio que no se explicaban. ¿Y que pudo haber sido puesto por algo? Sí. Eso es lo que dijo la Nata en su declaración. A Carrió la envenenan. ¿Te suena raro esta muerte, este suicidio? Bueno, si es alguien del gobierno que recibía las coimas, siempre es una muerte dudosa, porque están en un estado de desesperación. Les digo, hay capacidad para matar, ¿eh? Yo diría que la frase para todo esto, te lo dejo a tu criterio. Bueno, no se arrepiente, no te lo dijo directamente,
¿Le crees, no le crees? No, la verdad tampoco es una dolió? pelea que me interese. No, la verdad es que no. Creo que hoy Carrió no es un problema para mí, es un problema para el gobierno, para Macri. A mí me dijo estúpida, pero muchos funcionarios del gobierno, al presidente de la Corte, les ha dicho cosas mucho peores. Así que no me genera nada Lo dejas ahí. particular. Sí, Pero te dan duro, porque Cristina te dijo burra, ¿no? Carrió. HDP me dijo también, ¿no? También. Cristina, Claro, sí. porque ustedes tienen una causa ahí dando vueltas Pero fuerte. vos sabés que eso te diría casi que me da Te enaltece. orgullo, Sí, que Cristina Kirchner me insulte como lo hizo, no tengo ningún problema. Bueno, Margarita, hasta el 10 de diciembre en el Congreso y después se sigue trabajando, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. No se que afloja, sí. ¿no? No, claro. Gracias por venir, ¿eh? Gracias por la Y invitación. acá siempre cuando quieras, ¿eh? Muchísimas Un gusto, gracias. La señora Margarita Stolbizer con nosotros. Bueno, nosotros seguimos. ¿Cuántos invitados han venido, doctor? Un gusto. Hola, Hernán. Hola, Juan Pablo. Hola, Alicia. Alicia la mira, Margarita con cara, pero encantadísima, Es mi amiga del alma. Una amiga del alma. Luis, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias a todos. Tema muy fuerte. Alejandro Bursaco, arrepentido argentino, pero en los Estados Unidos. Sigue declarando, sigue disparando, está dando datos muy precisos y hoy, entre otras cosas, no solamente involucró a políticos argentinos, sino que contó que en la Capilla Ardiente, el día que muere Julio Grondona, pactaron la sucesión del dinero G. El dinero Grondona, insólito. Tremenda la imagen, ¿no? Tremendo. Uno se imagina en el momento donde están despidiendo a Julio Grondona, todos hablando de cómo se reparten las coimas. Y al final dijeron, bueno, y quedaban $300.000 y esos $300.000 tenían que ir para Luis Segura. Luis Segura después asumió como presidente de AFA una vez que murió Julio Grondona. Pero Bursaco, que sigue contando datos nuevos, hoy mencionó lo de Messi, que a todos nos llamó la atención por el tema de los amistosos. Me decían que era por un tema de contractual con Adidas, ¿no? Sí. Muchas veces se pagan Sí, estos amistosos. Que juegue Messi, y Gustavo lo sabe muy bien. En un partido, Argentina tiene un cachet con Messi y Claro. luego también un cachet sin Messi. Y Sí. tal vez alguno, en estas empresas tan corruptas, ¿no? Que han utilizado el soborno para todo, utilizaban los $200.000 para Messi para decir, che, garanticemos que este juegue, pues si no nos perdemos un Para negocio. asegurarse que juegue porque te daba visibilidad. Y me señalaban un amistoso en particular, que fue el 17 de noviembre de 2010, que se jugó en Qatar. Mira, entre qué casualidad. Argentina y Brasil, semanas antes, 4 semanas antes de que Qatar sea elegido, mirá qué casualidad como cierran los tiempos, sede del Mundial 2022, lo organizó Tofoni, World Eleven, como casi todos los amistosos que organizaba la selección, y se pagaron $2 millones. Creo que apuntaba a eso Bursaco. Pero lo más importante es que mencionó, hoy sí. Hoy sí, ¿eh? A Hoy Cristina dio nombres, Kirchner, ¿eh? Hoy dio nombres. Claro, porque ayer lo que había aparecido era el nombre en clave Cristina para hablar de las supuestas coimas a Paladino y al señor Delón que se suicidó. Pero esta vez sí, hoy, el señor Bursaco dice, Hernán López de Fox International Channel pidió mi ayuda, la de Bursaco, para arreglar una reunión con Cristina Kirchner, la nombró, hoy sí, en noviembre de 2011. Le dije que podía juntarlo con Grondona y con Carlos Zanini para ver si se hacía o no. Intenté usar mi influencia política a través de Grondona para conseguir que el gobierno deje de vetar a Torneos y Competencias. Claro, que estaba anulado, porque Torneos y Competencias y Clarín salieron de competencia y repentinamente Grondona lo metió en el asunto. Gustavo, hoy decía Alicia López que todo esto no lo tiene que probar, que cuando Bursaco comienza a negociar con la justicia americana hace 2 años, en el 2015, trae todo esto. Hoy comienza a hacerse público, pero no es que hay que probar si el señor Paladino, si el señor Grondona, los hijos y toda la historieta. Como que él tiene un convencimiento que esto está y la justicia americana lo sabe. No, claro. A ver, él se entrega después de estar prófugo 2 meses en Bolzano, en Italia. Él cuenta que se entrega por 2 motivos. Primero, porque pacta con las autoridades norteamericanas no ir a la cárcel. Claro. Tener la posibilidad de tener este régimen que allá lo llaman de libertad asistida, que es estar como si fuera una prisión semidomiciliaria, para entender más o menos la figura que hay allá y que hay acá. Es decir, no se puede alejar de la isla de Manhattan, pero puede... Claro, no está en una cárcel. Claro, no está en una cárcel, está en Manhattan además, ¿no? Sí. Bueno, puede correr por el Central Park si quiere, pero no puede salir de los límites de la isla de Manhattan.
Por otro lado, él cuenta que este es un detalle muy importante, que además se entrega porque el hermano, Eugenio, recordemos que fue el jefe de la Policía Metropolitana, que es hoy un funcionario muy importante del área de seguridad del actual gobierno, le dice, a tu cabeza le pusieron precio, y le puso precio varios integrantes de la policía bonaerense. Entregate porque sos boleta. Entregate porque no tenés esto es gravísimo, seguridad. Esto es gravísimo. Es gravísimo. De hecho, él ayer, nosotros lo contamos acá, pidió una visa especial para quedarse a vivir en Estados Unidos. Él y toda su familia, después de que termine el juicio, porque dice, mi vida corre peligro si yo vuelvo a la Argentina. Sí, está. Y hoy Humberto Grondona, que es el hijo de Grondona, dijo, este hombre no podría volver más al país, que es una amenaza también, porque esta familia comienza a ser investigada y Graciela Ocaña lleva ese dinero de herencia a la justicia. Diego, ¿qué estás viendo? Sí, no, veo que esto muy apasionante, ¿no? Es como una película, es como un capítulo de Netflix, todo esto que se está viviendo, y a uno le cuesta ahora saber, ya que la palabra o estas acusaciones vienen de un delincuente, tomar como verdadero y como palabra santa las palabras de un delincuente. A mí me da la sensación que son como manotazos de abogados. ¿Pero qué? Perdón, Diego, perdóname, una aclaración. Diego, ya sé, te voy a dejar terminar, pero en estos 2 años, cuando estuvo negociando con la justicia norteamericana, entregó número de cuenta, transacciones, un montón de cosas, ¿eh? No es que son solo palabras que tienen que probar. Hay un adicional que por ahí Diego no sabe, que es el siguiente. Él hace un pacto en Estados Unidos y es de decir la verdad y de no ocultar nada. Si él llega a mentir una sola cosita así... ¿Le sube la pena? No, pierde todo. Falso testimonio. Pierde todo lo que hizo. Pero si nos llegan a agarrar en una sola mentira y se acabó la historia. Pero ¿qué tiene de malo que sea Diego? Y no es Ollarvide. Claro, que sea un delincuente, no es un premio Nobel de la Paz. Lo que tenemos que entender, que así somos los argentinos, pasó de ser villano a héroe desde que involucró a en el medio. No, de ninguna manera. Sigue siendo aunque a ustedes no les guste y no coincidan conmigo. Lo que complete esta defensa Bursaco. Lo que yo veo es que pasó a ser para muchos, lo que percibo, en la felicidad de muchos, que al involucrar al kirchnerismo es el acusado arrepentido que está haciendo lo que quieren muchos que hagan. Como su hermano le anticipó, por ejemplo, que lo podían matar, que se cuide. ¿Cuántas cosas más les pudo haber dicho en estos 2 años para hoy estar haciendo estas declaraciones? Pero Diego, ¿no ves que está más involucrado Julio Grondona que la banda kirchnerista? Estoy diciendo esto. Hoy, por ejemplo, Eugenio Bursaco habló de coimas a Cristina o de una reunión con Cristina. No, habló de coimas, de sobornos y nombró a muchas personas. Nombró al señor Paladino, nombró a la persona que se ha suicidado. Sobre Cristina, ¿no? Una reunión. Vos también, un brillante periodista deportivo también que está en el tema, hoy lo estuvo hablando en la radio y todo. Le pidió una reunión. Eugenio le pidió una reunión. Y ese es el delito, le pidió una reunión. No es un delito. Pero salen títulos, los diarios y todo lo llevan a la cuestión del kirchnerismo. Pero Diego, es un gobierno que está plagado de corrupción. Están deseando, se les cae la baba porque Cristina aparezca en los titulares como la corrupta y que el fútbol para todos no sirve. Seamos más objetivos con el tema. Sos el único que pensás eso. No, me parece el que único acá puede ser, sí. Mirá, veo, yo soy el único acá, pero no es el único del país. Tenemos una persona que fue... Tan deseoso de que aparezca Cristina en Tapa la Nación. A mí no me preocupa si aparece o no aparece. ¿Vieron la Tapa la Nación hoy, el bochorno que fue? Perfecto, pero te hago una pregunta. ¿No es lo más importante que Julio Grondona, que fue bancado por todos los gobiernos, hoy tenga esta imagen, que de no haber muerto está preso? ¿No es importante saber qué se hizo con el dinero del Estado? Es importante todo saber. Sea Cristina o sea quien sea. Hoy Alicia López, cuando le hicimos una nota en la radio, y ya sumo a todos, dijo, ustedes se están olvidando de un personaje central. Ustedes nombran a Paladino, nombran a Delón, que son valijeros. Acá el tema central, dice la doctora que manejó todo esto, es Néstor Kirchner. Hola Luis, bienvenido. Mirá, tenemos que primero ubicar las circunstancias en el momento. Esto fue ante los Panama Papers. Sí. O sea, por eso se habla tanto de dinero en efectivo. Hoy no podría hacerse este tipo de corrupción porque es imposible lavar ese dinero. Hoy no se puede hacer. Estamos hablando de algo que sucedió en el pasado y a veces nos sorprende porque parece una eternidad. Pero hoy este tipo de coima efectivo desapareció. Yo no creo que Cristina esté involucrada en un negocio de esto. Primero que el damnificado no es el Estado. Bueno, se puede decir que devuelvan la plata, ¿a quién se tiene que devolver la plata? ¿Sí? Esta estafa ha sido con los canales de televisión internacionales, con todo. No es lo mismo que el robo de la obra pública. Los derechos que compró Fútbol para Todos. Es una mafia que funciona con una estructura que tiene una impunidad que le da manejar un negocio donde no pueden intervenir las justicias locales
porque desafilian a... Pero el Estado también, Luis, el Estado también. A mí me gustaría aclarar, por ejemplo, cuando Policita, en su dictamen, además de pedir indagatoria, inhibición de bienes y previsión de salida del país de Aníbal Fernández, de Juan Manuel Abarberina y por Fútbol para Todos de Mariotto y de Paladino, dice textualmente, puede afirmarse con grado de certeza que las contrataciones llevadas a cabo por el Estado Nacional, por eso me gustaría también decir que el Estado Nacional fue el que se perjudicó, resultaron arbitrarias y que se obligó al Estado a pagar precios superiores a los del mercado en estas contrataciones. Sobre lo que está diciendo Débora, estos son números. Déjame dar un detalle, porque la verdad que esta es una causa que lleva 2 años y el doctor Rafecas la durmió todo el tiempo. Sí. Policita, de hecho, lo denunció en su momento, después no sé por qué Policita tampoco le puso mucho ímpetu. Ahora, como siempre, cuando las cosas son evidentes en otro lugar, la justicia avanza. Bienvenido sea, tarde pero seguro. Hay un tema que es fundamental. Lo que se está tocando en la Argentina es la compra de derechos de Copas Américas, de toda la participación de la selección argentina. Pagadas por el Estado, qué bueno con que plata aclares esto. pública. Pagadas por el Estado. Qué bueno Yo te voy a dar un que aclares ejemplo. esto. Ahí está. Te voy a dar un ejemplo. Esto está bueno. La empresa Datiza, que la formaba Torneos y Competencias, una empresa brasileña que se llamaba Traffic, y otra empresa de empresarios argentinos llamada Full Play, era la que tenía los derechos de la Copa América, se los había comprado la Conmebol. Se los vende, ojalá Policita pida esos papeles, se los vende a la empresa Torneos, al señor Alejandro Bursaco, en $2 millones para que los comercialice con la Argentina. ¿Sabes cuánto pagó el Estado argentino unos derechos que el señor Alejandro Bursaco los tenía en $2 millones? Los pagó en 19,5 millones de dólares, sumando la Copa América y los Juegos Olímpicos. Un poquito caro salió, Pablo, ¿no? Sí, Un poquito caro. a mí me parece que es un negocio un poco exorbitante, por eso es plata nuestra. Esos mismos Juegos Olímpicos y esa misma Copa América de una edición posterior al Estado argentino le costaron 3,5 millones de yo lo que te digo, 17 a 3. perdón, Sí, para quiero dejarlo en el presentar aire. a los invitados. Esto nació como un hecho político. Para Cristina esto no era un hecho económico. De hecho, dijo esa frase desafortunada cuando funda el Fútbol para Todos, que antes secuestraban gente y no quería que le secuestren los goles. No sé si se acuerdan que empezó con esa frase que era para un uso político del tema. Que abajo hayan robado, o sea, es otra cosa. Lo que yo no me creo es lo de Cristina. Que creo que estuvo involucrado en un montón de cosas. Las cifras que da Gustavo son tremendas. No, pero te quiero decir que abajo, ella está en negocio político. Mira, al punto, ¿sabes por qué no hubo publicidad privada en Fútbol para Todos? Porque cuando al principio iba a ser con publicidad privada, pero un día apareció un aviso de Scioli propio, y para no decir Scioli no puede anunciar en la televisión, en el Fútbol para Todos, eliminaron todos. E Iveco, que tenía un contrato de antes, quedó. El único. Pero si no hubieran tenido publicidad privada. Doctor, le quiero consultar porque esta figura de Bursaco acá a los argentinos nos sorprende, ¿no? Abre la puerta de investigar datos, cuentas, números, nombres de corruptos. Tenemos que ir a esa figura en la Argentina, sería muy útil, porque lo de Fariña y lo de Bursaco sirvió bastante, ¿no? Esa es la figura del arrepentido. Sí. Que no la tenemos solamente para algunos delitos, no para todos los delitos. Sí. Y que es muy utilizada en Estados Unidos, como podemos ver acá, y en Brasil. También, claro. Lo que dijo el juez Moro, precisamente cuando estuvo acá, que sin el arrepentido hubiera sido muy difícil para él profundizar en las investigaciones y llegar a los culpables. Así que es fundamental que esto se extienda para todos los delitos. O sea, que esto sobre avance. todos los de corrupción, que no tenemos testigo arrepentido en la Argentina para delitos contra la administración pública. Queda la justicia medio como, y si no se arrepiente alguien y cuenta algo, como que la justicia no investiga, como planteaba Débora, porque Fariña fue clave y la justicia no. El Bursaco es clave y la justicia no movió un dedo. Lo que pasa es que lamentablemente los delitos de corrupción son de muy difícil prueba. Es aquello de meter mano en la lata, pero no dejar signo de sangre. Claro. Entonces, para poder realmente demostrar y comprobar que efectivamente eso tuvo lugar, hace falta recurrir a esta figura que en realidad de alguna manera genera un sinsabor, pero que como resultado es muy positiva.